Bueno, seguimos con la clase sobre si existe patrimonio e historia en Alicante. Nos habíamos quedado hablando sobre la llegada de los alicantinos, de los primeros alicantinos a la ciudad, la primera llegada del ser humano. Os decía en el anterior vídeo que no hay constancia de seres humanos en el término municipal de Alicante anterior a época neolítica, anterior al cuarto milenio, perdón. Sí que es verdad que se ha hablado, y seguro que alguna de vosotros habréis leído, que se encontró un cráneo fósil de un posible hombre de Neandertal o de Cromañón en el Barranco de las Ovejas, pero como probablemente es de Arramblada, lo ha traído el agua, tampoco es posible asignarle un territorio de asentamiento. Por tanto, sí que tenemos indicios de la llegada de los seres humanos, de hombres y mujeres, al término municipal de Alicante en torno al cuarto milenio. Estamos hablando fundamentalmente de la zona de la Albufereta, en un yacimiento que se llama el Tosal de les Bases. No es el Tosal de Manises, que es donde está la ciudad romana de Lucentum, justamente es al otro lado de lo que hoy entendemos como barranco y antiguamente fue una albufera de agua, una albufera pequeña, de ahí su topónimo Albufereta. Aquí tenéis abajo a la izquierda el grabado, el dibujo que aparece en las crónicas de Benticho de 1648, en donde podemos apreciar que es una entrada de agua, una ensenada, que tiene una restinga en la boca inferior, que se abre o se cierra, es una restinga natural, que se abre o se cierra según las inclemencias del tiempo. Bien, estos seres humanos llegan a Alicante y sabemos que llegan porque precisamente esa restinga se ha abierto al mar, por tanto es una albufera, si está cerrado sería un lago, y esto lo hemos sabido gracias, por culpa de las famosas riadas y el encauzamiento del barranco Juncaret-Orgergia, que como sabéis se hizo en un plan antirriadas espectacular en el término municipal de Alicante. Bueno, pues cuando se hizo ese encauzamiento, se hicieron unos sondeos geotécnicos que nos permitieron estudiar la evolución geológica e histórica de la albufera. Bien, sabemos que precisamente es en este momento que llegan los colonos, los primeros pobladores de Alicante, que la restinga está abierta. Evidentemente no les hubiera interesado venir a Alicante si este espacio hubiera estado cerrado. Por tanto, como digo, sabemos que es en este momento cuando se abre. ¿Por qué vienen además a la zona de la Albufereta y más concretamente al Tosal de les Bases? Tienen una ensenada de agua, por tanto les protege de las tempestades, tienen caza y pesca bastante cómoda, bastante fácil, prácticamente al lado de sus casas, un varadero o puerto pequeño muy de fácil acceso y importantísimo para los asentamientos antiguos y también para los modernos. Tienen agua potable, tienen una fuente de agua natural que les permite sobrevivir, les permite beber, les permite cultivar, les permite dar de beber a sus animales y por tanto crear civilización. Esta es la fuente que se situaba en la ladera de la Serra Grossa, dando precisamente al Tosal de les Bases. No por casualidad el ser humano se asentará en Alicante, que es una zona semidesértica, en torno a las fuentes naturales de agua. Y es en torno a esas fuentes naturales que se crea la primera autopista, la primera carretera de Alicante en la antigüedad. Estamos hablando de la prehistoria. Es viniendo de la zona del Campello. Esa carretera, como veis en el plano superior, atraviesa la playa de San Juan actual, llega al Tosal de les Bases, que es el primer círculo donde hay una fuente natural de agua, sigue avanzando por las laderas de la Umbría de la Serra Grossa, llega a la fuente de la Goteta, atraviesa por el lateral del Benacantil, pasa por el monte Tosal, en donde estaba la fuente de la Fuensanta, y llegará hasta el último círculo que aparece en el dibujo superior, que es la Fontcalent. Es decir, los caminos de comunicación humana y también de ganado pasan lógicamente por puntos en donde el agua existe, donde se puede beber, se puede abrevar por parte de los animales. Por tanto, tenemos los primeros alicantinos en el Neolítico, en el Tosal de les Bases. En la imagen veis
la ubicación de este asentamiento, que hemos podido excavar además en extensión. Forma parte de un plan parcial urbanístico que con la crisis económica pasada quedó paralizada su desarrollo, pero que espero continúe no dentro de mucho. Excavamos más de 300.000 metros cuadrados de superficie y nos permitió encontrar, entre otras muchas cosas, el origen de Alicante. El origen de Alicante está en el Tossal de les Basses, en este asentamiento al aire libre, es un poblado al aire libre, de ocupación larga en el tiempo, a partir, como os he dicho, del cuarto milenio antes de Cristo, un asentamiento con chozas, con fondos de cabaña, es decir, viviendas arcaicas de barro, con cañas, con alguna piedra, en su interior y en su exterior pequeños agujeros para colocar vasijas o grandes agujeros para hacer silos, para hacer hornos, y además es muy interesante que muchas de estas viviendas estaban rodeadas por fosos. En la imagen de la derecha podéis ver un foso de color marrón ocre, marrón claro, que incluso si lo estáis viendo niños y niñas os recordará segurísimo a Mickey Mouse, porque parece que son dos orejas de Mickey Mouse, ¿no? Bueno, pues esto es un foso, probablemente es un foso de tipo ritual, de tipo simbólico, porque no tiene mucho fondo, por tanto no es ni para almacenar agua, ni siquiera para defenderse, está rodeando una zona donde vive gente. Hemos excavado varias de estas cabañas, de estos fondos de cabaña, y hemos podido distribuir las zonas de actividad en torno a estas cabañas. Incluso hay dos cabañas, fijaros la imagen de abajo, hay dos cabañas que comparten una especie de techumbre, la hemos puesto muy esquemática evidentemente, pero hemos encontrado las huellas de postes y en torno a ese toldo, a esa cubierta, se desarrollaban muchas de las actividades de esa cabaña. Fijaros la gran cantidad de fosos que hemos encontrado. Unos son simbólicos, como el que os he comentado. Otros son de tipo religioso y votivo, en donde hemos encontrado deposiciones de materiales probablemente destinadas a la creencia de un dios o de un ser superior que vinculaba y garantizaba la fecundidad tanto de las mujeres como la fecundidad del campo, la fecundidad de los animales. Estamos hablando del Neolítico, es decir, el momento en donde se produce la civilización, en donde los pilares de esa civilización, como son la domesticación animal, la domesticación del campo, se lleva a su pleno desarrollo. Tenemos, por tanto, fosos simbólicos, fosos votivos, tenemos fosos también de transmisión de agua, fosos para regar, por tanto hay una tipología de fosos. Sabemos que se construyen, se fabrican las primeras vasijas de la historia de Alicante, son vasijas que se hacen allí, hemos analizado la cerámica y el barro que se usa, el arcilla que se usa, es del territorio del Tossal de les Basses, y por tanto Alicante ya desde este momento, fijaros, se convierte en exportadora, por tanto se convierte en ciudad comercial, en asentamiento comercial. Algunas de estas vasijas llegarán muy lejos. La de la izquierda, por ejemplo, tenemos una copia prácticamente exacta en algunas cuevas neolíticas de la montaña alicantina. Por tanto, bueno, pues ya los alicantinos hace 4 milenios nos dedicábamos a comercializar hacia el mar, pero también hacia el interior. Aquí tenéis una fotografía a la derecha de uno de los primeros o primeras alicantinos documentados. Hemos encontrado 17 tumbas de adultos, no hay tumbas de niños en esta época, sería muy prolijo ahora hablar de por qué. No hay tumbas de niños ni de niñas, pero sí que hay de adultos. Normalmente se entierran en posición fetal, como veis, en decúbito lateral, como si estuvieran dentro de un feto, en un círculo, en un agujero circular que podría representar al útero, y muy curioso, normalmente se les acompaña dos vasijas, como las que veis en la fotografía de la derecha in situ y a la izquierda ya una vez excavadas, cerámicas que además en la mayoría de los casos aparecen boca abajo, no boca arriba, sino boca abajo, y esto tiene una simbología enorme. ¿Hasta cuándo perdura este asentamiento neolítico? Por cierto, importantísimo en la prehistoria de la Comunidad Valenciana. Es probablemente uno de los asentamientos al aire libre hoy conocido, documentado, excavado y publicado más importante de la Comunidad Valenciana y ya referencia científica.
¿Cuándo termina este asentamiento que perdura mucho en el tiempo, desde el 4000, desde prácticamente el 5000 antes de Cristo hasta el 3800 antes de Cristo? No son la misma gente ni están permanentemente, probablemente irían y vendrían. ¿Cuándo desaparecen? Bueno, pues cuando esa restinja que os he hablado antes, esa puerta que cierra y abre de manera natural la albufereta de Alicante, se cierra. Tenemos datos geológicos que demuestran que es precisamente en el momento en que ya no encontramos restos arqueológicos de toda esta gente, es porque esa restinja se ha cerrado. Como veis, fijaros la importancia que tiene la geografía en la ocupación del asentamiento por parte de los seres humanos. Nos movemos un poquito más en el tiempo, pasamos del Neolítico al Eneolítico, que es la fase siguiente de la prehistoria, y tenemos un yacimiento muy importante, aunque un poco misterioso. Es una cueva en la ladera de Umbría de la Sierra Foncalén, es la Cova Alfum, la Cova del Humo. Digo que es misterioso porque es el único asentamiento de esta época, sin embargo sus materiales son importantísimos, son muy ricos y por tanto nos haría pensar que tendría que tener un poblado de gran importancia a los alrededores que hoy por hoy no hemos encontrado. Avanzamos en la época, nos vamos ya a la Edad del Bronce, segundo milenio antes de Cristo, y vamos a tener un poblado en el Tosal de les Bases, en el mismo sitio donde habían llegado los neolíticos, un poblado ya con viviendas un poquito más desarrolladas, como veis, ya tienen zócalos de piedra, hemos encontrado hornos dentro en mejores condiciones tecnológicas de fabricación, y es un momento además en donde parece que se produce un incremento poblacional que permite que hayan distintos asentamientos. No hay tantos alimentos ni hay un desarrollo económico ni manufacturero que permita que haya mucha gente viviendo junta y, por tanto, cuando la gente ya no cabe en un poblado y pueden pasar hambre, se dividen. Por tanto, tenemos varios poblados, en el Tosal de les Bases uno, en la Sierra de Orgergia tenemos otro, en el Benacantil tenemos hasta dos, uno delante de la Cara del Moro y otro en las colinas que hay junto al Hotel Maya. Por tanto, es un momento de expansión. Corriendo avanzamos en el tiempo y nos vamos al siglo VI antes de Cristo. Estamos en lo que ya se llama la protohistoria, es decir, es el periodo en donde ya empieza a haber escritura, aunque de una manera muy primigenia. Adelanto que en Alicante no tenemos, al menos no se ha documentado hasta la fecha, asentamientos de época fenicia ni colonias griegas. Y probablemente la razón es geográfica. No tenemos ríos de penetración, es decir, no tenemos la manera de acceder con nuestros barcos, que somos colonos comerciantes, hacia el interior de la península. De ahí que la concentración de asentamientos de tipo fenicio, de tipo griego, se producen sobre todo en las comarcas del sur de la provincia de Alicante, es decir, la Vega Baja, es decir, en el entorno del río Segura. Por ejemplo, en Guardamar, con un yacimiento importantísimo en Les Fontaines. Nos vamos, por tanto, a la época protohistórica. ¿Por qué vienen a Alicante y por qué vuelven a elegir como asentamiento el Tosal de les Bases? Fijaros la importancia de este asentamiento, el Tosal de les Bases. Bueno, pues porque otra vez esta restinja se vuelve a abrir al mar. Tenemos la ensenada que, acordaros, se había cerrado, se nos vuelve a abrir al mar y, por tanto, es un muy buen lugar para el asentamiento de los seres humanos. Viene un grupo poblacional a esta tierra muy interesante.